¿Qué es el tifón? Buenos días, honorables concejales, buenos días, personas que se encuentran en el recinto. Por favor, señor secretario, leer el orden del día. Mucho gusto, señor presidente. Buenos días para todas y todos. Siendo las 8:05 del día junio 12 del 2015, damos inicio a la sesión plenaria con el siguiente orden del día. Primero, verificación del quórum. Segundo, intervención del doctor José Gabriel Hernández Obando, asesor jurídico del Consejo Municipal, tema socialización proyecto de acuerdo número 017 del 2015, por medio del cual se dicta el marco general de reglamento de la convocatoria del concurso público de méritos para la elección de personero municipal de Bello. Tercero, comunicaciones. Cuarto, proposiciones y asuntos varios. Está leído, señor presidente. Por favor, verificamos el quórum, señor secretario. Con mucho gusto, señor presidente. Honorable concejal Nicolás Alzate Maya. Presente. Basilisa Mosquera Álvarez. Presente. Carlos Augusto Mosquera Gómez. Presente, señor secretario. León Freddy Muñoz Lopera. Presente, señor secretario. Jesús Ernesto Zapato Rego. Mauricio Alberto Mejía Ocampo. Presente. Yanli Pavón Zapata. Francisco Echeverri Cárdenas. Presente. Luis Carlos Hernández Giraldo. Presente. Duan Alberto Bedoya García. Nubia Estela Suárez Caro. Nicolás Martínez González. Presente. Julio Mario Cuervo Henao. Presente, señor secretario. Carlos Mario Zapata Morales. Francisco Vélez González. Presente. César Vladimir Sierra Martínez. Presente, señor secretario. Gabriel Jaime Tavares Baena. Presente. Nubia Estela Suárez Caro. Presente, secretario. Nubia del Socorro Valencia Montoya. Presente. Isabel Daniela Ortega Pérez. Presente. Le comunico, señor presidente, que hay quórum suficiente para deliberar y para decidir. En consideración del orden del día, se abre la discusión, anuncio que va a cerrarse, queda cerrada. Aprueban, honorables concejales. Ha sido aprobado, señor presidente. Continuamos con el orden del día, señor secretario. Con mucho gusto. Segundo punto. Intervención del doctor José Gabriel Hernández Obando, asesor jurídico del Consejo Municipal, tema socialización proyecto de acuerdo número 017 del 2015, por medio del cual se dicta el marco general reglamentario de la convocatoria del concurso público de méritos para la elección de personero municipal del municipio de Bello, señor presidente. Como bien es sabido por los honorables concejales, todo el proceso para la elección del nuevo personero para el próximo periodo se hace este año y la responsabilidad de esta corporación y de esta mesa directiva. Por tal motivo, los jurídicos de la corporación nos van a explicar y nos van a sensibilizar de este proyecto que conlleva al nombramiento del nuevo personero de este municipio. Bien pueda, doctor José Gabriel y doctor Joaquín, exponer el tema que nos atañe el día de hoy con respecto al nombramiento del nuevo personero o personera. Buenos días, señor presidente, mesa directiva, buenos días, honorables concejalas y concejales y demás miembros que se encuentran en el recinto. Honorables concejales, en plenaria, este marco legal y constitucional, más bien marco legal y reglamentario,
Sabíamos, ustedes saben, de acuerdo a la ley 136 y posteriormente con la reforma de la 1551 del 2012, es imperativo y obligatorio que el Consejo Municipal reglamente desde su seno todo el concurso de méritos, porque así lo ha dispuesto la ley. Y en la exposición de motivos vamos a ver, y ustedes se van a dar cuenta, el carácter imperativo de la ley. Y aquí no hay otra cosa, sino que el Consejo Municipal tome esa competencia que se la da directamente la Constitución y la ley. Y eso, obviamente, por mandato superior, le corresponde al Consejo Municipal. Y no es mucho ni muy profundo lo que hay que hablar desde el punto de la iniciativa, de la competencia y de la naturaleza del concurso de méritos, que la ley 1551, digámoslo así, vamos a dar, aunque valga la redundancia, el carácter imperativo de esa competencia y de esa obligatoriedad como norma imperativa, que ustedes lo van a ver en la exposición de motivos, esa reglamentación. Después de esa modificación que hiciera la ley 1551 en los artículos 18, numeral octavo y 35, modificatoria de los artículos 32 y 170 de la ley 136, vinieron el año pasado 2 decretos reglamentarios en el cual imponen al Consejo Municipal no solamente la obligatoriedad, sino la forma como debe de proceder el Consejo Municipal para la reglamentación de ese concurso de méritos. Y estamos hablando, para que ustedes tomen nota, inclusive ayer le subimos a la página el contenido y el texto del proyecto de acuerdo, así como la exposición de motivos. Y entonces estamos hablando del decreto 2485, que el 2485 es de diciembre de 2014, y posteriormente retoma esa parte de los consejos municipales en materia de los estándares mínimos para la elección de personeros, que es el decreto 1083 de este año, de hace poquito, no tiene un mes, del 26 de mayo de 2015. Esos dos decretos, más la ley 1551, como les decía, da la iniciativa directamente al Consejo Municipal para reglamentar la elección y el concurso de méritos. El acuerdo, como ustedes bien, de pronto los que tuvieron oportunidad de leer, es sencillo, pero tiene unas cositas que son complejas y que es bueno que ustedes lo sepan. Vemos quién es la entidad responsable, y cuando hablamos en su artículo segundo de la entidad responsable, es prácticamente, no hablamos de la competencia que le da la Constitución, sino que hablamos de la iniciativa, y esa iniciativa le corresponde al Consejo Municipal en toda su dimensión y en plenaria, como corporación, como ente colectivo y colegiado. Y entonces ahí decimos que el concurso de méritos para la elección de personero estará bajo la responsabilidad del Consejo Municipal. O sea que todos los concejales, toda la corporación y obviamente, por ser la representación, la mesa directiva. Y ahí vamos a ver cómo algunas decisiones en materia de la reglamentación y en materia de ese concurso le corresponde autorizarlo es a la plenaria. Si bien es cierto, en algún momento del proceso de selección es la mesa directiva la que toma las decisiones o la que puede insinuar como facultativo, le corresponde entonces en última instancia dar esa autorización a la plenaria. Tenemos también y analizamos en el proyecto de acuerdo
los principios orientadores del proceso. Y esos principios orientadores son tomados esto es una cosa que nos compete a todos para que mañana en plenaria no vamos a cometer errores de procedimiento o errores formales. Y esos principios orientadores están basados únicamente a nivel constitucional en el ámbito de la función pública que ustedes ejercen como miembros de la corporación, como son la transparencia, la especialización, la imparcialidad, las competencias y la objetividad, todos aquellos principios que rodean la función pública. También tenemos el marco de origen, es decir, cuál es el soporte normativo, y en el artículo 4 está muy bien especificado cuáles son las normas que dan origen a la competencia y a esta iniciativa. A partir del artículo 5, empezamos en este proyecto de acuerdo a desglosar o a especificar y a relacionar cuáles son las fases del proceso. Y es importante tener en cuenta que este tipo de procesos ya está reglamentado en lo que yo les decía ahora en el 1083 de mayo 26, que llega en la Comisión de la Función Pública, reúne y compila todas y cada una de las normas en materia de los servidores públicos, del servicio público, de los trabajadores oficiales, y en sus artículos 2261 y el 22623 hace referencia a todo lo que corresponde a la función pública en materia de la elección o suplir las necesidades de un cargo público cuando se trate por concurso de méritos. Y ello lo recoge entonces, decimos que ese concurso debe tener un proceso y sus diferentes etapas, y estamos hablando de una etapa de publicidad, que es lo que se va a hacer para darle conocimiento y por eso se llama concurso público de méritos. Tenemos que hacer la convocatoria y a esa convocatoria hay que darle publicidad. La inscripción de los aspirantes, la verificación de los requisitos habilitantes, la publicación de los admitidos y la aplicación de las pruebas, porque entre otras cosas, esta reglamentación a través del 1083 y a través del 2485 nos dice prácticamente cómo se deben hacer las pruebas, qué contenido desde el punto de vista académico deben contener esas pruebas, porque vienen unas pruebas que se los voy a explicar enseguida, unas pruebas de conocimiento, de estudio, pero vienen otro tipo de pruebas que tienen que quedar reglamentadas en este acto administrativo cuando sea elevado a acuerdo municipal. También tiene unos ingredientes en materia de análisis de competencias laborales, de los antecedentes y la experiencia que tiene cada uno de aquellos aspirantes. Hay que hacer una entrevista, hay que hacer la publicación de esos resultados de conocimiento, de eso sale una lista de elegibles, pero lo más curioso que es que el decreto o la reglamentación nos dice y nos habla de lista de elegibles, y es lo que nosotros, y yo me he preguntado en estos 2 meses y desde la semana antepasada que salió este último decreto, y es que la Constitución le da la facultad y la competencia al Consejo Municipal en materia de elección del personero municipal. Pero este decreto le dice al Consejo Municipal, ustedes señores, concejales y corporaciones edilicias, tienen que elegir, es al primero de la lista, al que ganó el concurso. Entonces no es una elección, es un nombramiento. Y
enseguida vamos para la lista de elegibles. Y entonces ahí es cuando cuando se pone a estudiar y de pronto a profundizar en materia de doctrina y jurisprudencia, ¿por qué la Corte en un momento determinado hizo un cuestionamiento de tipo académico y jurídico? Declaró exequible estos decretos. Y entonces, ¿para qué el Consejo Municipal elige? Elige al Contralor, elige a la mesa directiva y elige al secretario, porque tiene, digámoslo así, un panorama de candidatos lo suficiente como para decir este no sirve, este no nos sirve y este reúne las calidades. Pero aquí no, aquí llega y le dice al Consejo Municipal, ustedes son los responsables de la convocatoria, ustedes son los responsables de llevar a cabo todo el concurso de méritos, pero eso sí, señores, el ganador ustedes lo tienen que, entre comillas, elegir, y ese no es una elección, es un nombramiento. Y para mí esa partecita, lo digo en mi modesto saber y entender, es inconstitucional, porque entonces la Constitución le dice a usted elegir al personero y al contralor, pero mediante estos decretos no le dan esa facultad y esa potestad de elegir, sino de nombrar a aquel que sale avante en el primer puesto. Y como lo vamos a ver en el artículo siguiente, vamos a ver cuáles los porcentajes mínimos de cada una de las pruebas de ese concurso. La convocatoria le corresponde a la mesa directiva en su artículo sexto. Y ahí era lo que yo les estaba diciendo. Si bien le dio la facultad, el decreto a la mesa directiva, pero también condiciona a la mesa directiva porque le corresponde es aprobar a la plenaria, en este caso a todos ustedes, mediante una resolución, la convocatoria de ese concurso de méritos. Ellos motivan la resolución, la mesa directiva, reglamentan esa convocatoria, porque esas facultades sí se las da la ley y los decretos reglamentarios, pero es a la corporación, y la norma dice muy claro que es bajo autorización de la plenaria, y mire que aquí entonces también la norma está variando un poco la responsabilidad de los corporados en estos asuntos. Cuando hablamos de una convocatoria también, la ley y prácticamente tiene que estudiar la posibilidad de modificar esa convocatoria. Y entonces dice que la convocatoria obviamente será regulada y obliga a la entidad a participar. Pero también dice, ¿en qué momento se puede variar esa convocatoria? Y le da la facultad también esos decretos para modificar esa convocatoria. Dice que puede ser la mesa directiva antes de los exámenes que puede modificar esa convocatoria, pero también inmediatamente le dice, sí señor, mesa directiva, ocurrió un evento sobreviniente, hecho sobreviniente que pueda en algún momento, por ejemplo, un hecho sobreviniente de cualquiera de los aspirantes. Como por ejemplo, que usted, los aspirantes, por cualquier error humano, al estudiar y al meterse al sistema de las entidades de control, como ha ocurrido aquí en la administración con otras situaciones, que usted la semana anterior o hace 15 días en una responsabilidad fiscal no se haya dictado una sentencia o una sanción. Y a los 15 días, cuando usted va a revisar los requisitos habilitantes de la persona o del contratista o lo que sea, le aparezca ya una sanción o que está en investigación o una suspensión. Entonces, eso es un hecho sobreviniente que usted le da la posibilidad o que necesariamente tiene que modificar la convocatoria, o un hecho de caso fortuito y fuerza mayor
que le implique la modificación del cronograma de ese concurso de méritos, porque el cronograma de ese concurso de méritos hay que hacerlo mediante un acto administrativo. La estructura, por ejemplo, en su artículo 7 del proceso de selección, y era lo que yo les decía ahora, estos decretos reglamentarios tienen y nos dicen, y es de carácter, digámoslo así, imperativo, o sea, de obligatorio cumplimiento, que ese concurso de méritos tiene que llevar. Y a través de esa estructura del proceso de selección se hace el cronograma, y ojo con esto, para que mañana en sus debates, es decir, digo mañana es cuando se vaya a debatir en comisión y en plenaria, tengan en cuenta en el folio 3 del proyecto que se les presentó, hay un cuadrito donde dice las etapas, la categoría y el resultado, y los porcentajes de calificación. Y esos porcentajes de calificación porcentual los da el decreto, los da la norma. Y estamos hablando de, por ejemplo, la primera etapa, que es entrega y acreditación de requisitos, es un requisito habilitante. Y ahí es cuando, por ejemplo, ahora le explicaba, es decir, ahora que lleguen, por decir algo, hoy o ayer, llegaron los requisitos habilitantes de 5 personas, de 5 aspirantes a personero o personera municipal, y se revisa por parte de la jurídica que sí llene esos requisitos y que no esté inmerso o incurso en una inhabilidad, ¿sí?, de ninguna naturaleza o incompatibilidad, pero esa persona llegó y ganó el concurso, y cuando ya se vaya a volver a verificar, ¿sí?, vino un hecho sobreviniente y no puede, entonces ahí hay un hecho sobreviniente, pero eso es un requisito habilitante y no da ninguna calificación. Y entonces nos dice la norma que es o admitido o inadmitido, y da 0 de calificación porque solamente es el estudio de los requisitos habilitantes. Pero ya empezamos a desglosar esos 4 requisitos del proceso dentro de su estructura. Y entonces empieza la norma con la prueba de conocimiento, que es la primera. Y esa prueba de conocimiento es la de más alto porcentaje al momento de calificarla. Y es el 60% como mínimo que debe tener una persona, que esa etapa es eliminatoria. Si usted no pasa ese 60% en materia de conocimiento, quedó eliminado. Pero aún así, nosotros, obviamente le corresponde a la plenaria y a la corporación en su momento decidir. Nosotros el resultado lo pusimos un poquito más ambicioso. Si bien es cierto, la ponderación porcentual que nos dice la norma es del 60% como mínimo de calificación que tiene que tener la persona para pasar a la siguiente etapa de 100 preguntas, para que saque ese 60%, nosotros le propusimos a la corporación, y mediante este proyecto de acuerdo, que sea 70% del 100. Es decir, 70 preguntas de 100 para que le dé la calificación del 60. Obviamente eso se puede rebajar. Ya ustedes en sus debates y en su saber y entender mirarán si le dan 50 preguntas, 40, 30, para que le califique el 60% de esa ponderación porcentual. Tiene en una tercera etapa prueba de competencias comportamentales y directivas, que es ya clasificatoria para pasar a la siguiente etapa. Sí, permítame que un concejal tiene una pregunta para que bien pueda, honorable concejal César Vladimir. Gracias, señor presidente. Cordial saludo a todos. Muy buenos días. Señor jurídico, en ese tema, en ese punto de la prueba de conocimiento,
¿esa prueba quién la haría, quién la debe hacer? Enseguida vamos para allá. O si esa prueba se debe contratar, porque la propuesta que usted es ambiciosa, pero... Sí, pero dependiendo enseguida del vamos para allá que no hemos Gracias. pasado el tema, honorable concejal. Tiene pruebas de competencia y comportamentales, que esa de competencias comportamentales y de conocimientos directivos es una prueba, es la segunda, es clasificatoria. O sea que de acuerdo a esa prueba se le van dando unos porcentajes que son los porcentajes de ponderación que equivale al 15%. Dentro de los 100 que se va a calificar dentro de esa ponderación porcentual. Análisis de experiencia es otra etapa y estudios que tenga la persona también es clasificatoria. Es decir, cuando hablamos de clasificatoria pudo haber pasado la etapa eliminatoria del 60% en materia de prueba de conocimiento, pero no pasó la clasificatoria, o sea que hasta ahí llegó el participante o aquella persona pues que pretenda en esa parte el admitido. En análisis de experiencia y estudios, que es también clasificatoria, también tiene un 15% como porcentaje de ponderación. Y por último, una etapa que se llama la de entrevista, que también es clasificatoria y que tiene un 10%. Estos porcentajes de ponderación, estas etapas del proceso son taxativas, no las podemos variar ni puede ser a mutuo propio o por simple facultad de la corporación. Así nos lo trae la norma y así hay que establecerlo. A todas estas etapas del proceso y del concurso, obviamente, como nosotros lo traemos, hay que hacerle un cronograma de todo ese proceso. ¿Cuándo vamos a publicar de que se está abierto el concurso de méritos para que las personas, aquellos que se crean con derecho o que quieran aspirar a personero o personera, lo hagan? A eso hay que darle unos términos, 15 días, 10 días, 5 días, exactamente. Y eso, todo este cronograma se hace mediante una resolución que sale de la mesa directiva, pero se expida por la mesa directiva. Las actividades de convocatoria, publicidad, inscripciones y así sucesivamente. Y esa es también importante, ese cronograma y todo ese proceso, porque todo este proceso hay que incluirle un elemento que es garantista y que se lo debemos hacer y ustedes lo tienen en cuenta, que es el elemento de darle oportunidad a todos los aspirantes a que impugnen todo ese proceso por cualquier inconveniencia o por cualquier situación que el aspirante a bien tenga, a que él tiene derecho o que se le ha violado sus derechos. Hay un ¿qué es lo que vamos a ver entonces aquí con la pregunta que hizo el honorable concejal Vladimir, y es el artículo 9, delegación de pruebas, y nos la trae precisamente la misma norma, y dice el artículo 9, el Consejo de Bello podrá contratar a universidades o instituciones de educación superior públicas o privadas o con entidades especializadas en procesos de selección de personal disculpen, para la realización del concurso. Entonces, el Consejo, en la elaboración, diseño de esas pruebas de conocimiento, necesaria e impajaritable e inexorablemente, tiene que delegar esa función, porque así lo dice la norma. Y entonces eso lo tiene que hacer con una universidad, con una institución de educación superior pública o con entidades especializadas en procesos de selección de personal. Sí, o privada, obviamente. Le está quitando, le está arrebatando esa competencia porque, entre otras cosas, honorables concejales, es muy complicado. Desde el punto de vista
no tanto académico, porque pueden haber personas dentro de la administración municipal o dentro del mismo consejo, de la administración central, dentro de la Contraloría, como ente de control, la personería y todas estas, o algunas veedurías ciudadanas, formar una comisión para que diseñen las pruebas. Pero desde el punto de vista, inclusive la norma fue más allá, y ese es el espíritu de la norma en este artículo. Que sea una entidad pública o privada o especializada, porque en última instancia eso, en materia de conveniencia política, se presta para muchas cosas. Aunque fueran muy honestos como las comisiones de la verdad y las comisiones de los sabios que en el país conocemos, eso se presta para malos entendidos, y entonces ahí es cuando el Consejo y la corporación se tiene que poner la mano en el corazón y delegar esas funciones, y por eso es facultativo. En ese artículo 9, cuando decimos que el Consejo de Bello podrá, es o lo toma para sí y se abroga esa competencia y lo hace, o le dice, vean, no me voy a meter en líos, voy a partir del principio de la transparencia en el artículo 9 del proyecto de acuerdo, el 485. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer aquí? Y es una apreciación jurídica y de sana, digamos, visión, es que el Consejo de Bello delegue eso en una universidad o en una institución pública o privada para que diseñe esas pruebas de conocimiento y le entregue los resultados al Consejo. El artículo dice pruebas a aplicar, carácter y ponderación. Las pruebas o instrumentos de selección tendrán como finalidad clasificar a los candidatos según las calidades requeridas para el cargo, teniendo en cuenta, y entonces empezamos a hablar capacidad, idoneidad y educación. La valoración de estos factores se efectuará a través de medios técnicos, y entonces ahí le está diciendo, este artículo le está diciendo a esa institución pública o privada o a esa universidad, le está diciendo, vea hermano, usted debe calificar esas pruebas más o menos en estas condiciones. Lo amarra. Ya de ahí para adelante empezamos a hablar de la divulgación, cómo debe hacerse la divulgación o publicación. Hay dos aspectos importantes a tener a partir de ese artículo, que es el 12 y el 13, y no está aquí, pero se los voy a comentar, por obvias razones no corresponde por temática, por orden lógico y por, digámoslo así, técnica jurídica, no corresponde hacerlo, pero para que ustedes lo tengan en cuenta, son tres aspectos importantes. Primero, en artículo 12, la vigencia de lista de elegibles. Y la norma nos trae y nos dice que esa lista de elegibles, que a pesar de que la norma les dice, van a haber lista de elegibles, pero ustedes, señores concejales o corporación del municipio de Bello y de otros municipios, tienen que nombrar el primero de la lista. No es el ganador, no es el segundo, ni le van a decir las ternas como la Contraloría o otro tipo de cosas. No, a usted la norma le dice, participen 10 o 20 en el concurso, pero ustedes tienen que nombrar, y ahí es donde va unos criterios dispares en mi posición con la Corte y con algunos compañeros jurídicos, abogados, es que aquí le quitó toda esa facultad al Consejo Municipal, porque entonces el Consejo Municipal, volvemos y repetimos, no elige, sino que nombra. ¿Sí? Ya le quitó esa facultad que tiene la Constitución, pero los sabios, y obviamente uno respeta, y más nosotros, los sabios de las Cortes, de las altas Cortes, como nos está pasando ahora, dijo la Corte, esos decretos son constitucionales. Y entonces, existe la lista de legislación y concejala. Con el uso de la palabra, la concejala Novia Valencia.
Gracias, presidente. Tito, entonces a mí me surge una pregunta. Si hay esa ambigüedad de que se nombra o que se elige, entonces cuando se motiva el nombramiento, entonces se coloca, ¿se está eligiendo o se está nombrando cuando se motiva que queda Julanito para personero? Al final, ¿con qué? No, lo que pasa, yo le entiendo la pregunta, a ver si es cierto, en este sentido, es, desde el punto de vista académico y jurídico, para mí, ¿cierto?, hay una ambigüedad. Obviamente yo tengo una forma de pensarlo y no puedo, yo, en mi leal y modesto entender, yo no puedo irme contra la norma, ¿cierto? ¿Qué hizo la Corte Constitucional? Decretó, es decir, la exequibilidad de esos decretos en materia de ¿qué? En todo su contexto y en todo su contenido. Pero de pronto la Corte en su momento no hizo un estudio de los verbos rectores que tiene la norma en elegir y nombrar, ¿cierto? Y en el concepto, ¿sí?, y en el contexto de los verbos rectores de una norma, tiene que mirar uno es el alcance del verbo rector como tal. Para mí, por ejemplo, aquí ya no se elige. Es un nombramiento porque la norma te está diciendo a vos, tenés que nombrar es el primero de la lista. ¿Ya? Entonces, para mí es un nombramiento que lo ratifica, ¿sí me entiende? Que lo ratifica por medio de una elección, y se dice elección, ¿es por qué? Porque es la plenaria de la corporación en que mediante votación, que inclusive ni siquiera, mire que en épocas pasadas, antes de esta normatividad, ustedes elegían mediante voto secreto, ¿cierto? Tantos y tantos. Ahora no hay necesidad de eso, porque ya sabemos que la corporación debe proceder de acuerdo a la norma y elegir al primero. Perdóname. Entonces, elección porque es en conjunto, porque es corporativo, porque es colegiado, pero en última instancia el nombramiento. Sí, presidente. Buenos días, doctor Tito. Entonces ya queda claro que casi que se va a abolir de recibir esas 3 hojas de vida que siempre llegan aquí. Ya se abolió a partir de la fecha, doctor José Gabriel. Doctor, o sea, casi que ya, o sea, se abolió de recibir las famosas 3 hojas de vida, pues que eso ya no existe. Ya no existe a partir del próximo 1 de enero del 2016. Exactamente, no es a partir del 1 de enero, es este año. No, pero como la elección se hace el año entrante. Ya es otro caso. Ya es otro caso. Es que aquí tenemos una... O sea, la ley ya sale a partir de este año, pero empieza a regir desde el 1 de enero, que es donde uno hace o el 2 o el 3 o el 5 la elección del personero. Le voy a explicar como el camino, lo que nosotros llamamos el íter de aprobación o formalismo. ¿Por qué se presentó este proyecto y por qué hay que hacerlo ahora? Porque durante el próximo semestre usted tiene que hacer toda la convocatoria y todo el cronograma para el concurso de méritos. Le tiene que dar tiempo a hacer el contrato con la universidad, con la institución de educación superior pública o privada. Tiene que hacer todo un proceso, pruebas, lista de elegibles, que haya de pronto una impugnación de todo el proceso, tiene que hacer la calificación, tiene que hacer la entrevista, entonces todo eso viene mediante un cronograma que hay que establecer. Y ahí le dice la norma, que es así, en esa parte no ha variado, dice, será elegido o nombrado, que es la discusión académica, dentro de los 10 primeros días de las sesiones del periodo constitucional. Y cuando estamos hablando del periodo constitucional, estamos hablando cuando empieza una corporación, un consejo municipal, que empieza el 1 de enero, porque fue elegido con las elecciones del año anterior. Porque viene el periodo constitucional y viene el periodo legal. El periodo legal es 1 año, el periodo constitucional son los 4 años. Y entonces le dice, usted deberá elegir o nombrar, en este caso, al personero los primeros 10 días, pero ese personero empieza sus funciones y se posesionará a partir de ¿cuándo? Del primer día, ¿sí? Termina el último día de febrero y empieza el primer día de marzo. Entonces usted
ya tiene una lista de elegibles allá del concurso, se presentaron 3, 4, 5. Quedó el primero, ahí ya no hay honorable presidente, ya no hay tu tía. El primero que pasó, así le lleguen 3, 4. Si no participó en el concurso y no quedó de primero, absolutamente no hay nada que hacer. Ah, no, ustedes lo nombran porque ustedes lo deben, o de elección, pero ya el próximo consejo no tiene nada que hacer porque ya está ¿qué? Queda listo y ellos lo nombran. Y empieza a partir del 1 de mayo. Eso de las listas, vuelvo y repito, de los 3 que lleguen, eso ya está, quedó listo. En este momento, si renuncia, no tengo ningún problema. Hay la norma que está es en las vacancias y es la aplicable. ¿Sí? La norma la dice la 1551 y los decretos reglamentarios es a partir del 1 de enero del 2016, es decir, para el próximo periodo. Si renuncia el actual o falta temporal o absoluta, lo hago con la norma que está vigente en este momento. Utilizó ese procedimiento. Y es lo mismo si de pronto mañana o pasado mañana establecen un concurso de méritos, entre comillas, para que sea el Consejo y quitarle esa competencia a los tribunales y que digan, bueno, vamos a hacer lo mismo con los personeros, con los contralores, quitémosle esa facultad, pero entonces ahí ya tendría que hacer una reforma constitucional por medio de un acto legislativo o para un ejercicio que están haciendo ahora de pesos y contrapesos a nivel político. Exactamente. En ese orden de ideas, entonces, aquí que en materia de lo que estábamos hablando, de la vigencia de la lista de elegibles, y por eso llegamos al tema, y es en el sentido de que esa lista de elegibles, cuando a nosotros nos va a presentar los resultados y el concurso de méritos, los últimos resultados y las calificaciones aparecen, se presentaron 10, 15 o se presentaron 5. Y tenemos que decir que primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, ¿quién queda en su orden? ¿Por qué? Y esa vigencia de la lista de elegibles tiene que permanecer durante los 4 años del periodo constitucional del personero. Exactamente. Falta absoluta, sigue el segundo. Falta absoluta del segundo, sigue el tercero y así sucesivamente. Y por eso esa lista y por eso el acuerdo, el proyecto de acuerdo, que no es una interpretación nuestra, sino que la norma lo trae. Básicamente, ciertos aspectos del proyecto de acuerdo fue trasladar como norma, entre comillas, no supletiva, porque no se aplicaría el principio de norma supletiva y mucho menos dispositiva, porque aquí no es una norma dispositiva sino de carácter imperativo. Entonces lo que se hizo fue trasladar esa parte de la reglamentación y de la ley en materia de la vigencia de la lista de elegibles. El artículo 13, que es ya para finalizar, se faculta a la mesa directiva del Consejo para que efectúe los trámites, estudios, contratos que se requieran para la realización y ejecución del concurso y demás aspectos que sean necesarios para dar cumplimiento al presente acuerdo. Pero miren, esto es en materia y hay que hacerlo, también se trasladó, porque solamente en 2 aspectos y que son relevantes e importantes en materia de la responsabilidad colegiada que tiene la corporación, le dice a la mesa directiva, usted puede hacer esto con refrendación, con autorización de la plenaria, pero ya la parte mecánica y operativa le dice la norma, tranquilo, señores mesa directiva, por medio de un acto administrativo, una resolución, haga el cronograma, haga los contratos, si lo va a hacer por licitación, si lo va a hacer por… ya eso le corresponde directamente a la mesa directiva.
Y lo último, que de pronto a todos les interesa y que me adelante un poco porque yo sé que le van a hacer una pregunta. Bueno, ¿a quién le van a dar eso, ese contrato, o cómo juega ese contrato y de dónde va a salir la plata? ¿Cierto? El Consejo Municipal de Bello, el año pasado, no preveyó esto en materia presupuestal. La ley 115 no le puso términos en materia de reglamentación, pero sí el Gobierno Nacional, a través de la Comisión del Servicio Civil, a finales del año pasado y ahora el 26 de mayo que está fresquito, reglamentó la materia. Y entonces, ¿cómo va a ser si el Consejo Municipal, la corporación en este momento, y eso es un contrato, no sé cuánto valdrá, estamos en eso? Mandamos derechos de petición a varias universidades privadas, porque entre otras cosas, esos concursos de méritos no se puede hacer con cualquier universidad. Ese concurso de méritos hay que hacerlo por unas universidades que estén autorizadas directamente por la Comisión Nacional del Servicio Civil. ¿Sí? Y entonces, en este momento no hay sino como 5 o 6 en el país. ¿Cuánto vale? Estamos en eso, estamos averiguando, la Universidad de Medellín está certificada para ese tipo de cosas, la San Buenaventura, la ESAP, y una de la costa y 2 de Bogotá. Honorable concejal, le voy a contestar la pregunta y ya la había dicho, ya me la habían hecho. Es por charlar, honorable concejal, tranquilo, no. Les decía que el año pasado no se presupuestó esa situación, entonces alguna de las preguntas es, bueno, ¿cómo van a hacer ese contrato, cómo vamos a hacer ese concurso si no tenemos plata? Porque eso debe salir del Consejo. Entonces, en materia de contratación, solamente se puede hacer esa contratación con aquellas universidades e instituciones de educación superior pública o privada que estén autorizadas e inscritas por la Comisión Nacional del Servicio Civil. Y ya mandamos, desde antier empezamos a mandar unas cartas a las instituciones de aquí antioqueñas para que nos informaran más o menos cuánto valía, cuál era el presupuesto. Y ese presupuesto nos puede salir del Consejo o no sale del Consejo. ¿Por qué? Porque no tenemos presupuesto, no se visualizó el año pasado. ¿Qué estamos entonces adelantando, honorables concejales, para salir avantes con este proceso? Y que tenemos que salir avantes con este proceso porque si no estamos incurriendo en unas causales de investigación y de carácter inclusive, me atrevería yo a decir, por un prevaricato bravo, porque no estamos acatando una orden ni una norma de carácter imperativo. La plata, honorables concejales, la plata va a salir y la debe de asumir la administración central mediante un convenio interadministrativo por colaboración que nos lo permite la norma y que ya lo estamos haciendo entre el Consejo Municipal, la administración ya está montado, se tiene que hacer antes del 24, más tardar el 24 porque la ley de garantías empieza de 25, de ahí en adelante de junio, ¿sí? No la mayoría de la gente, obviamente con respeto lo digo, que es el 25, no, es hasta el 24, porque el 25 son las elecciones, ¿cierto? Entonces a partir de eso, y ya estamos moviéndonos, ya está, obviamente se tendrá que sacar esa plata, ya la administración central a través de sus buenos oficios y de sus excelentes funcionarios que tiene, mirará de dónde, es decir, no de dónde, sino me refiero es desde el punto de vista contable, porque eso lo tienen que hacer como es un contrato o un convenio de carácter por colaboración, se tiene que sacar
a través de una secretaría, la Secretaría de Servicio Administrativo, la general, qué sé yo, ya los magos allá lo sabrán, porque si lo hacemos nosotros directamente y a nosotros por intermedio de ese contrato de colaboración, esa plata directamente se suben los techos presupuestales y estamos infringiendo la norma desde ese punto de vista. Sí, honorable. No. Eso no tiene presentación. Eso no tiene. Es como, por ejemplo, yo hablaba. No, obviamente sí, pero no se puede hacer porque la norma dice, es con una universidad. Hombre, que el contratista que le va a dar la plata. O que yo pienso que no. No pienso que no, porque estamos, si la norma en su principio y en su espíritu como tal. Obviamente todas las normas, se supone que desde el punto de vista jurídico, la norma lleva el principio de justicia, ¿sí? Pero mire lo que dice acá, que es lo que tenemos, principios de igualdad, publicidad, objetividad, transparencia, imparcialidad, estamos violando un principio de esos. Y entonces, es como por ejemplo, estuvimos pensando Joaquín y yo, bueno, esto está bueno, me voy a presentar yo al concurso. A mí la ley no me trae ninguna inhabilidad ni ninguna incompatibilidad. Yo soy el asesor jurídico del Consejo, él es contratista del Consejo también en la parte de la asistencia jurídica. Pero a mí no me queda, desde el punto de vista ético, presentarme a un concurso de esa naturaleza. ¿Cómo quedo yo? Sabiendo de que estamos manejando todos estos principios, cuando estamos precisamente estructurando todo eso, cuando estamos supervisando o haciendo interventoría de un contrato con una universidad para materia de pruebas. Enseguida en la parte jurídica vamos a ver todos los elementos que estructuran o habilitantes de los admitidos o de los que se presenten al concurso. Es decir, desde el punto de vista ético, a mí no me queda bien presentarme al concurso. A mí la ley no me lo están pidiendo, pero no tiene presentación. Mañana o pasado mañana, si puedo, dentro de 4 años, y me dan las calidades, yo lo hago. Pero en este momento, eso sería pues una cosa, para mí, aberrante, que yo no lo haría. Bueno, y doctor, ya antes de terminar, ¿qué tiempos se van a manejar para eso? O sea, ¿con qué tiempo se van a hacer las convocatorias? La norma, hay unos términos en materia temporales, algunos, no todos. Hay algunos, específicamente nos trae que 10 días, que 15 días, todo eso, pero de acuerdo a lo que nos dice la norma, la mesa directiva sacará la resolución en materia de la elaboración por el medio de acto administrativo y la publicidad que implica todos estos actos le corresponderá a la mesa directiva reglamentar esa parte. Pero entonces eso va a ser unas carreras, doctor Tito, porque por ejemplo para el próximo año va a haber nuevo alcalde, nueva mesa directiva, la elección se debe de hacer No, pero es que este año se va a hacer la convocatoria desde Claro, es que precisamente cuál fue la idea, y por eso fue que con el perdón de la plenaria, y les pido disculpas, y con el perdón de la mesa directiva, fue que corrimos nosotros en materia jurídica a estructurar el acuerdo. Lo estructuramos y lo presentamos porque estábamos dejando para socializarlo con la mesa directiva y con algunos concejales, sí, pero ya no se dio eso. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Venga, a esto vamos a estudiar esto y lo presentamos, porque si no lo presentamos en los términos que es, mañana o pasado mañana al jurídico José Gabriel Hernández y a la corporación, y aquí en Bello, obviamente no lo digo peyorativamente, pero aquí en Bello es, a uno le hacen así, y cualquier responsabilidad de esta naturaleza se la están enterrando. Entonces, ¿qué hicimos nosotros?
le presentamos a la corporación para que la corporación no incurriera en un acto disciplinario de prevaricato, corrimos a presentar ese proyecto de acuerdo para que nos dieran los términos en materia temporal para que saliera. Ya después de que se apruebe esta reglamentación, no tenemos ningún problema en materia de contratación. Tenemos los 5 meses y medio para hacer la convocatoria, para estructurar, absolutamente. Caso que, por ejemplo, en algún momento, como lo visualizamos nosotros, y eso les corresponde a ustedes, honorables concejales, en su leal entender y en la facultad que tienen, es, ya ustedes mirarán si con los resultados le da para nombrarlo o elegirlo, perdón, los resultados, salgan en noviembre o diciembre para extras y evaluar todo ese tipo de cosas, ¿cierto? Pero tenemos los 5 meses y estamos dentro de los términos temporales para eso. Tiene que ser este año, debe de ser este año, no podemos esperar en ningún momento, que es en época electoral. Tocó, porque así es la norma, porque es que mire que la norma salió el 26 de mayo, la que reglamentó algunas cosas, y salió el 26 de diciembre del año pasado. Entonces, en ese orden de ideas, yo le voy a dar la palabra al doctor Joaquín, que él también tiene unas anotaciones que hacer al respecto. Si bien pueda, con el uso de la palabra, el abogado de la corporación, el doctor Joaquín. Muy buenos días, señor presidente, corporados. Algunas situaciones de anotar con respecto al concurso de méritos. Entre ellas, el espíritu propio de la norma, la 1551, ya nos obligaba a la corporación realizar un concurso para la elección de personeros. Resultaron unas situaciones propias de la norma. La norma en el 1551 nos decía que era la Procuraduría quien realizaba el concurso de méritos. A través de esa situación se elevó una demanda de inexequibilidad de ese artículo correspondiente. La demanda de inexequibilidad fue aprobada por la Corte Constitucional en la sentencia C-105 de 2013. Implica esa situación que en el 2013 se decantó y dijo, lo que pasa es que la Procuraduría está usurpando las funciones de competencia que tienen los consejos municipales. Entonces, a través de esa sentencia les dijo, no señores Procuraduría, quítense de aquí, dejen a los consejos que desarrollen una actividad propia de los concejales, de los consejos, que es realizar una elección de personero que la trae en la Constitución Política en el 313, en el artículo 313, que es la elección del personero. Ya, el mecanismo de elección es el que ahora nos regula y el que nos dice cuáles son las características para elegir el personero. Anteriormente se hacía a dedo. ¿A dedo en qué sentido? En que el que tuviera mayoría de votos estaba en la corporación como personero. Ya dijo la norma, no señores, la motivación está dada en que hay que buscar el contrapeso, los pesos y contrapesos de la política y el equilibrio de poderes. Entonces, a través de esas circunstancias fue que se propuso la norma con respecto a la elección de personeros. Siendo así, el Departamento Administrativo de la Función Pública se dio a la tarea de buscar la forma de cómo se hacía. ¿Ya? Y es ahí donde aparece el decreto 2485 de diciembre del 2014, o sea, está fresco, y nos dio la forma como nosotros debemos hacer esa elección. ¿Ya? A través de ese decreto empezamos nosotros a trabajar, ya a decir qué se debe hacer y cómo se debe hacer. ¿Por qué no es tan importante si es hoy o en enero? En cierto sentido. El sentido es que la elección no la hace propiamente el Consejo, sino un concurso. Un concurso es el que dice. Entonces ya no es, porque es que si fuera por votación como fue anteriormente, ahí sí tendríamos problemas, porque es un consejo nuevo en el 2016 y habría situaciones difíciles políticamente de manejar. No siendo así, es que ya la meritocracia le dice, señores, ¿sí?, hagan la elección de personeros según la lista de elegibles, no es más, ¿sí?, según el concurso planeado dentro de toda la administración, durante todo el proceso
de decantación del mismo concurso. Los porcentajes que nos da la norma nos permiten movernos en cierto aspecto. En las pruebas de conocimiento, ese 60% de porcentaje, ¿sí?, es obligatorio, no puede ser menos, en las pruebas de conocimiento menos del 60%. Lo que pasa es que nosotros como corporación, nosotros no, sí puede ser más, pero como corporación, ¿qué estamos exigiendo? Estamos diciendo, entre mayor calidad, entre mayor altura le dé a la prueba de conocimiento, mayor calidad de personas van a llegar para que pueda posesionarse como personero. Entonces, en ese asunto es que ustedes tienen que mirar el artículo en el cual nosotros estamos intentando ponderar ese 60%. Hay otra prueba que nos dice, o no la denominan prueba, pero es entrevista. Esa entrevista del 10% no puede ser más del 10%, ¿sí? O sea, no podemos decir que en una entrevista va a calificar el 20% o el 30%, no. La norma me dice, tiene que ser menos del 10%. ¿Sí? Hasta el 10%, de para abajo. ¿Sí? Significa que la entrevista simplemente te da un porcentaje mínimo, ¿sí?, para decantar la situación. Lo que decía el doctor José Gabriel es que ninguna institución que no esté avalada por la Comisión Nacional de Servicio Civil sirve para hacer el concurso de mérito. Eso ya lo consultamos, lo miramos por diferentes situaciones que se presentaron. En una de las conferencias que nos dieron en la Universidad de Medellín sobre concurso de personeros, explicaban esa situación. Y uno hace la consulta en la base de datos y solamente esas entidades. Hay algunas que en este momento están corriendo para poder acreditarse. Eso es otro paseo. En el camino miramos. ¿De qué depende en este momento el concurso de méritos? Es de este acuerdo que nosotros desarrollemos y ustedes ya aprueben, y de cómo se va a contratar con la entidad, porque la entidad va a exigir unos plazos para hacer todo el concurso, y sobre esos plazos es que uno hace el cronograma y elabora el cronograma para saber en qué fecha exactamente puede estar el señor personero elegido pues dentro de la lista de elegibles. Con respecto a una situación que decía que se podía suceder hechos sobrevinientes y en el cual se podía cambiar la convocatoria como tal, ¿sí? El hecho sobreviniente puede ser que cambió, que ya no existe el sitio donde se iba a hacer, ¿sí?, o que la cuestión logística de ese sitio no se presta. Entonces, hay posibilidades de cambiar, de modificar en ese tipo de hechos sobrevinientes, ya antes de la prueba como tal, y después de eso es antes de la convocatoria y antes de la prueba. Antes de la prueba la norma me dice que yo no puedo cambiar los ítems de las pruebas, ¿sí? Tienen que ser unas situaciones totalmente diferentes. Esas son cuestiones técnicas. ¿Por qué ninguna entidad puede hacerlo? Porque es que, o sea, no ninguna, sino cualquier entidad no lo puede hacer, porque técnicamente se manejan unas tablas estadísticas y unas situaciones muy concretas con respecto a este tipo de concursos. Por eso no lo pueden hacer cualquier entidad, sino las que estén acreditadas por la Comisión Nacional de Servicio Civil. Eso en cuanto a la parte ya de dinámica del concurso, y que es responsabilidad de cada uno de ustedes darle vía libre a este acuerdo para que podamos nosotros proyectarlo de una manera efectiva y que sea realmente eficaz dentro del tiempo, para que ustedes como corporación o nosotros como corporación podamos defendernos ante las exigencias de la ley y de la norma como nos lo establece. Muchísimas gracias, señor presidente. No, ya varios ya están trabajando, la mayoría de los entes están trabajando están en las mismas situaciones que nosotros. Solamente ya para terminar esta exposición y esta socialización, si alguno de los, antes de responder, si alguno de ustedes tiene más preguntas, es, mire, señores concejales, con mucho respeto, no les dé miedo ser ponentes de esto hay que hacerlo, esto necesariamente hay que hacerlo.
Perdón, doctor, pues yo no digo que casi que sea miedo. Primero que todo hay que mirar a qué comisión le corresponde, si a las sociales o a la económica. Y segundo, pues una persona que tenga el conocimiento jurídico y claro, que sea estudioso para el tema. Bien puede, doctor. No, yo me refiero no es en forma peyorativa, ¿cierto? No es en forma peyorativa, sino que a algunos he tocado la puerta, y me dicen que no. Yo digo es que esto es como una... Vuelvo y le hago la pregunta, doctor José Gabriel. ¿A qué comisión? No, este es de sociales. Sociales. Ah, bueno, no tengo ningún problema. Gracias, señor presidente. Terminado. Si alguno de los concejales tiene alguna otra pregunta o la mesa directiva, con mucho gusto. O si no, damos por terminada nuestra exposición, señor presidente. A las sociales. Sí, no, tranquilo. Yo, por ejemplo, casi que entre 2 o 3 personas lo podemos hacer y yo me ofrezco para que yo esté de la comisión. A mí no me da miedo, tranquilo. Muchas gracias al doctor Joaquín, al doctor José Gabriel. Nos queda claro que este año hay concurso, para ocupar el cargo de personero municipal y próximo año habrá nombramiento del nuevo personero que se gane el concurso. Nos quedó totalmente claro. Sí, ya nos dejó. Señor secretario, por favor, continuemos con el orden del día. Con mucho gusto, señor presidente. Quede en el acta la asistencia de los concejales Ernesto Zapata Orrego, Yanli Pavón Zapata, Duan Alberto Bella García, Carlos Mario Zapata Morales, asistencia total de todos los concejales. Tercer punto, comunicaciones. ¿Hay comunicaciones en la mesa? Sí, señor presidente, dice así. Verbalmente les comunico que el próximo 25 de este mes, de 8 a 5 de la tarde, hay un seminario sobre el tema de elección de personeros en la ESAT. Mañana les entregaré el oficio o se los envío a los correos. Y hay otro oficio que dice así: Bello, 11 de junio del 2015. Doctor Nicolás Alzate Maya. Lo de la ESAT es el 25 de junio, jueves, de 8 a 5 de la tarde. Carlos, vea, ahí llegó una invitación de la ESAP, que hay casi que un congreso en la ESAP muy importante para las personas que queramos o que estemos nombradas como ponentes del proyecto. Debemos de ir entonces el jueves. Entonces, por favor, José Gabriel, hablemos con el presidente quiénes somos las personas, porque yo estoy interesado y debemos de asistir a eso para empezar a tener criterios de acuerdo a ese proyecto. Entonces, para que hablemos con el presidente José Gabriel. Bien, para Carlos. Muchas gracias, señor presidente. Entonces dice así el otro oficio. Bello, 11 de junio del 2015, doctor Nicolás Alzate Maya, presidente, honorable consejo y demás honorables concejales. Municipio de Bello. Asunto, vacaciones de la Secretaría General del Consejo. Asunto, atento saludo. Yo, Carlos Arturo Cámara Rodríguez, actual secretario general de la Corporación, les quiero manifestar que a partir del 16 de junio hasta el 7 de julio, fechas inclusive del año en curso, estaré en el periodo de vacaciones. En mi reemplazo estará el doctor José Gabriel Hernández Obando, el cual ostenta actualmente el cargo de asesor jurídico de la Corporación, como lo estipula el artículo 14 del Acuerdo 033 de noviembre 19 del 2015, del 2005, ausencias del secretario general. Las faltas temporales serán suplidas por el subsecretario o el jurídico, en su orden, si los hubiera. Un fraternal saludo, Carlos Arturo Cámara Rodríguez, estaré en Europa y en Asia. Muchas gracias, señor presidente. Continuemos con el orden del día, señor secretario. Sí, cuarta proposiciones, y son 3 varios. Hay proposiciones sobre la mesa. Hay una proposición del honorable concejal Yanli. Tiene la palabra. Gracias, señor presidente. No, qué pena solicitarle a los honorables concejales a ver si me acompañan mañana para que la sesión no sea a las 8, sino a las 7:30, presidente. Yo sí, no hay problema, media hora, porque aunque los invitados están para las 8, pues tendríamos que cambiar el orden del día entonces para que lo elaboren
por favor, que están los comunicadores, que el último punto sea la intervención de los invitados. En consideración la propuesta del honorable concejal Yanli Prueba de sesionar mañana sábado 7:30 de la mañana, anuncio que va a cerrar, se queda cerrado. Apruebo, honorables concejales. Ha sido aprobado, señor presidente. No, mañana es muy importante la sesión porque imaginen que sábado se sacrifican unos funcionarios, viene el secretario de Gobierno, el secretario de Educación y unas personas que van a hacer un trabajo muy importante y nos van a socializar un programa que tiene muy bonito en esta parte de la Nueva Jerusalén, en el sector de París. Entonces, de verdad que mañana es supremamente importante la sesión, el tema de algo de educación que van a hacer una inversión social. Continuemos con el orden del día, señor secretario. Está agotado, señor presidente. Agotado el orden del día, levantamos la sesión y citamos para mañana 7:30 de la mañana. Muchas gracias.